Gracias. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputados. Que la memoria de Fabricio Ojeda sirva para en este momento nosotros hacer una advertencia al hecho de una posible colombianización de la política venezolana. Todos los que estamos aquí lamentamos el asesinato de Robert Serra, pero que igualmente, además, hubo pronunciamiento, mejor dicho, debo decirlo así, de la Mesa de la Unidad, de los dirigentes de todos los partidos políticos de la oposición, de diputados de la oposición, condenando ese vil asesinato y exigiendo las investigaciones del caso, porque atentos estamos al esclarecimiento de los hechos y las investigaciones del caso, caiga quien caiga, sean autores nacionales, autores internacionales, autores intelectuales o autores materiales. Y por eso al comienzo de mi intervención dije que sirva la memoria de Fabricio Ojeda para reivindicar el espíritu revolucionario de un joven que presidió la Junta Patriótica en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, militante de uno de los grandes partidos de esa época, Unión Republicana Democrática, y después tuvo diferencias ideológicas ya en el momento de la lucha armada con el buró político del Partido Comunista de Venezuela. Conocida es la carta que Fabricio le envía al Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, donde incluso los términos eran de revisionismo, porque en aquel entonces había dos posturas en cuanto a la lucha armada y aquellos que estaban en la tesis de levantar la lucha armada. Fabricio Ojeda, que fue un joven diputado venezolano que renuncia, como lo acaba de decir el colega Sotorroja, porque por firmes convicciones se va a la montaña. Que sirva entonces su memoria para simplemente condenar, repito, la colombianización de la política venezolana. Yo hago una alerta en ese sentido, porque no podemos nosotros regodearnos, ni siquiera darle tampoco la connotación política para discriminar o para incriminar, porque condenamos esos hechos de violencia y ese asesinato, porque cualquiera de nosotros también pudiéramos ser víctimas de llegar a ese nivel de la política en Venezuela. En este caso concreto de una ley que lleva el nombre de Fabricio Ojeda, independientemente de las diferencias ideológicas, de las posturas políticas del momento, no obstante que diferentes diferencias generacionales tuvimos, porque uno formó parte de la generación de la democracia. Fabricio viene de la generación de la lucha contra Marcos Pérez Jiménez. Independientemente de las diferencias ideológicas y del hecho mismo que incluso Fabricio mantuvo una posición marxista-leninista y desde el punto de vista ideológico y doctrinario distinta del pensamiento socialdemócrata que uno tiene, del nacionalismo revolucionario y de una izquierda democrática de avanzada, no podemos dejar de lado el esfuerzo y el sacrificio de un andino, porque en este caso Fabricio Ojeda nació en Trujillo, en Boconó, y su primer frente guerrillero fue allá en los Andes, en los años 60. Que sirva entonces su memoria para que esa ley que hoy se discute aquí, desde el punto de vista de los distintos niveles de condecoraciones y el consejo que exista al respecto, sea para honrar la figura de hombres y de mujeres que han tenido trayectoria política, trayectoria social, trayectoria cultural, trayectoria democrática. Nosotros apoyamos ese proyecto de ley, pero aprovechamos esta oportunidad ideológica y este debate o este intercambio de criterios políticos, repito una vez más, para atajar una tendencia a criminalizar y a desarrollar toda una estrategia de violencia contra sectores de la oposición
que mantenemos una posición distante, ideológicamente clara, en lo que corresponde a la política actual del gobierno. Eso tiene que estar claro si nosotros queremos precisamente construir una democracia en Venezuela sobre la base de valores fundamentales. Porque gustenos o no nos guste decirles a algunos, uno de los elementos fundamentales de la crisis que vivimos en Venezuela es la crisis de valores y la crisis espiritual que estamos viviendo en los momentos actuales. Fabricio Ojeda fue un emblema de una generación, de un proyecto político, de una forma de entender la lucha política en aquel momento. Era el triunfo de la revolución cubana, presidida por Fidel Castro. Era la injerencia del marxismo-leninismo en las fuerzas jóvenes de partidos que en ese momento se habían enfrentado a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Nuestro partido Acción Democrática vivió esa experiencia con la división del MIR, fundamentalmente que fue una división ideológica dentro del partido. Pero el hecho de que nosotros mantengamos una diferencia ideológica con Fabricio Ojeda no nos pone aquí en el nivel de desconocer su trayectoria como político, como periodista, como escritor político, como hombre que tuvo muy clara la visibilidad de consecuencias de la lucha política y sobre todo por ser un hombre claro que presidió la Junta de Resistencia precisamente contra la dictadura de Pérez Jiménez, la Junta Patriótica. Esa es nuestra exposición en este momento, que este proyecto de ley de condecoración sirva para homenajear y reconocer las virtudes patrióticas de las venezolanas y de los venezolanos que han dado su vida en la lucha por la democracia. Y valga este recuerdo, porque ahora el 21 de octubre de este año se cumple un año más del asesinato de Leonardo Ruiz Pineda. Son también nuestras víctimas, son también nuestros héroes. Es la memoria histórica que nosotros queremos reflejar a diario aquí en la Asamblea Nacional, porque el hecho político de Venezuela se construye a diario. El pasado y el presente forma parte de una línea conductora en un momento dialéctico de la historia, en una línea que no conoce ruptura, cuando se trata precisamente de los procesos biológicos que se generan en las luchas políticas y sociales de un país. Leonardo fue víctima también de esa dictadura Pérez Jiménez y fue asesinado vilmente en las calles de Venezuela. Dentro de este compendio de ideas, tratamos entonces de hilar ese pensamiento para darle fuerza a un proyecto de ley de condecoraciones que, repito, debe resaltar las virtudes de venezolanas y de venezolanos que hayan puesto su obra positiva en la construcción de una patria libre y de los venezolanos. Que sirva entonces la reflexión para llamar a la paz, para llamar precisamente a la lucha política constructiva. Esa es la posición clara que tenemos todos los sectores de la oposición. Lo hacemos con sentido humanista, lo hacemos con el sentido de la convicción plena de nuestro espíritu y de nuestra forma de pensar y de actuar en una lucha política que hoy día se necesita en Venezuela para enaltecer los criterios sublimes de lo que son los derechos humanos, cualquiera que sea la especie y el grado que ello signifique. Que sirva entonces esa memoria para rescatar la Venezuela de todos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Venezuela libre de todos los venezolanos! ¡Viva la patria democrática! ¡Viva la vida! ¡Viva la paz! ¡Viva la reconciliación!